Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga mucho sus vidas. Amén, hermanos. Hace bastante que no los vemos, los bendecimos. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor, nuevamente en la casa de nuestro Dios para adorar, para bendecir su nombre. Todo este tiempo hemos estado compartiendo la palabra a través del canal de YouTube, a través del Facebook, pero no es lo mismo que estar en la casa del Señor. Amén. Poder estar acá físicamente para adorar, para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, amén, y para poder estar en comunión con los hermanos. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 33. Que es lindo, es bueno estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Por eso la pandemia esta nos ha un poco alejado a todos. Amén. Nos ha un poco encerrado y alejado no solamente a la iglesia, sino a las familias también. Amén. Los padres por ahí no se ven con los hijos y así todas las situaciones que conocemos que suceden en este tiempo. Amén. Vamos a seguir orando para que esto vaya cesando y para que pronto, amén, poco a poco podamos ir volviendo todo a lo que era como antes normal. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Hace 2 días se festejó el Día de la Independencia. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Feliz Día de la Independencia. Un poco tarde, pero bueno. Amén. Es lindo poder celebrar de que somos independientes, de que somos libres, de que ya no dependemos de otra persona, de que ya no estamos bajo el yugo de otra nación que nos gobierna y que decide por nosotros. Amén. Sino que ahora la decisión está supuestamente en nuestras manos. Eso fue lo que se votó en 1816 en la Casa de Tucumán, en el Congreso, hace muchos años. Pero la realidad nos lleva a ver de que no es tal cual la libertad se prometía, o tal cual la libertad que se esperaba. Porque hoy, aún después de 200 años, seguimos dependiendo de otras naciones, seguimos dependiendo de otros gobiernos, de otros estados. Entonces esa independencia que parecía en ese tiempo que se celebraba y aún hoy se sigue celebrando, no es lo que uno esperaba, no es lo que uno deseaba. Amén. Y hoy vamos a compartir una palabra que habla de eso, habla de la libertad. Habla de ser verdaderamente libres. Porque en el mundo te ofrecen libertad. Porque en el mundo uno piensa cuando es niño y digo, al día que sea grande ya no me va a mandar nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiero y ahí voy a ser completo. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Todos dijimos eso alguna vez, ¿sí? Se ríen porque todos lo pensaron, ¿sí? Ya no me va a mandar ni mi mamá, ni mi papá, ni voy a tener que ir a la escuela, no me va a mandar nadie, voy a hacer lo que yo quiero. Y aparentemente es la felicidad, ¿no? Los chicos pensarán así, el día que ya no me tenga que mandar nadie, el día que no tenga que estar ahí escuchando a mi mamá, escuchando a mi papá. Los chicos pensarán lo mismo que pensábamos nosotros cuando éramos chicos. Cuando sea grande voy a ser independiente, voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiera. Creo que ese es un problema que hoy en día tenemos, porque cuando uno cree que es libre, no encuentra la verdadera libertad. Cuando uno dice voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiero, es donde uno comienza a ser esclavo de otras cosas. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8, versículo 31. San Juan 8:31. Tienen que traer Biblia, amén, para leer todos juntos la palabra del Señor. San Juan 8:31. Dice así la palabra del Señor: la verdad os hará libres. Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices que seremos libres. Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Amén. Gloria al Señor. Este versículo me dio el Señor para compartir en esta tarde, y quiero que esta palabra pueda llegar al corazón, a nuestra mente, que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Yo les invito a que levanten su mano al cielo, cierren sus ojos, los que están mirando a través del Facebook de los pastores también, y oren al Señor y digan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde quiero escuchar tu palabra, quiero que tú me hables, que tú me ministres, que tú me enseñes, pero por sobre todas las cosas, que por medio de tu palabra yo pueda encontrar la verdadera libertad, que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo sean verdaderamente libres del pecado, de la maldad, de todo lo que me aleja de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Jesús hablando con los judíos que habían creído en Él. Jesús hablando con los judíos que habían confesado que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y les da una serie de palabras, de recomendación, y le dice: si ustedes verdaderamente permanecen en mi palabra, le dijo que serán verdaderamente mis discípulos, porque había algunos judíos que supuestamente creían en Jesús, pero creían en Jesús cuando les daba la gana, creían en Jesús cuando nadie los veía, creían en Jesús cuando los otros judíos no estaban, pero no se animaban públicamente a declarar que ellos confiaban y creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Uno de ellos fue Nicodemo. En San Juan capítulo 3 está la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús dice en la Biblia que vino Nicodemo a encontrarse con Jesús y que vino de noche, como escondiéndose de que los otros judíos no lo vieran, no lo pudieran ver cuando él venía a hablar con Jesús. Nicodemo usó la oscuridad de la noche para cubrirse, para taparse y decir: voy a ir a hablar con Jesús a ver qué me dice. Voy a ir a hablar con Jesús a ver de qué se trata esto que Él propone. Y vino de noche escondido para que nadie lo viera, que Él era un seguidor de Cristo, que Él estaba interesado en saber de qué se trataba lo que Jesús estaba hablando. Jesús le habla a los discípulos, a estos judíos que seguían a Él, que lo seguían, y le dice: ustedes van a ser verdaderamente libres si guardan mi palabra, si conocen la verdad. En San Juan capítulo 17, versículo 17 dice: mi palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres, es la verdad que nos aleja del pecado, es la verdad que nos aleja de todo lo que nos impide buscar al Señor. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios podamos leer la palabra del Señor, para que esta libertad que Jesús nos ha dado no sea como la libertad de la independencia de nuestro país, que parece lindo al principio y después termina siendo algo que no era lo que esperábamos. Terminamos siendo engañados nuevamente y volvemos bajo el yugo del pecado. Jesús le dice a los discípulos que ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se olvidaron que fueron esclavos en Egipto. Ellos se olvidaron que fueron esclavos de los asirios, de todos los de Nabucodonosor.
Jesús le dice, no estoy hablando de esa esclavitud física, no estoy hablando de esa esclavitud política, no estoy hablando, sino que estoy hablando de la esclavitud espiritual. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, Dios nos hace libre. Dios rompe las cadenas que nos atan. Dios rompe los pensamientos de esclavitud que hay en nuestra mente. Dios quita de nuestra mente todo pensamiento que nos hace esclavo, estar esclavo al dolor, esclavo a la tristeza, esclavo a la enfermedad, esclavo a la manera de pensar que teníamos antes, como quizás me criaron, como quizás me enseñaron. Ese pensamiento que antes tenía, hoy tiene que cambiar si realmente nosotros estamos siendo libres por la palabra de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará completamente libres. Amén. Amén. Ya no podemos vivir en la verdad y estar atado a pensamientos del pasado. Ya no podemos vivir en la verdad y estar atado a una costumbre, a una enseñanza, a una manera de vivir que tenía antes, sino que en la verdad yo encuentro la libertad para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está delante. Amén. Para ir hacia lo que está delante, tenemos que dejar todo lo que hasta ahora nos ha atado, todo lo que hasta ahora nos ha impedido buscar al Señor. Hay que dejarlo atrás, pero no volver cada mañana o cada tarde a ver como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que ellos cualquier problema que tenían en el desierto, ya decían, ay, ¿para qué me sacaste? Mejor estaba allá en Egipto, mejor estaba en la tierra de esclavitud. Eran esclavos, no eran dueños de nada, iban camino a la libertad, pero ellos añoraban lo que tenían cuando eran esclavos. Añoraban los ajos, las cebollas de Egipto, cuando Dios tenía una tierra buena, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, mirando para atrás y decimos, ay, parece como que el pasado siempre fue mejor. Y eso es una mentira del diablo. El pasado nunca es mejor. En Cristo lo mejor está por delante. En Cristo lo mejor está mañana. En Cristo lo mejor está lo que mañana Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Nunca mires para atrás y diga qué lindo que era ese tiempo. No, lo mejor está por delante. El diablo es especialista para atarnos a nuestro pasado, para atarnos a nuestro ayer, para atarnos a lo que vivimos antes, para mantener nuestra mente esclavizada en el pasado, y eso nos impide desarrollar nuestra fe hacia el futuro, hacia las cosas nuevas y lindas y buenas que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. El pasado pudo haber sido lindo o no, pero está en el pasado. Y no podemos volver atrás. Muchas veces no volvemos físicamente, pero sí mentalmente. Sí volvemos con la mente, sí volvemos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Volvemos a ese dolor, volvemos a esa tristeza, volvemos a ese momento y parece como que nos sentimos bien. Eso es estar esclavo de ese dolor, eso es estar esclavo. A veces escuchamos una canción y esa canción nos traslada a ese momento, nos traslada a esa situación. Eso es porque realmente no hay libertad en nuestra mente. Eso es porque en nuestra mente estamos esclavos de ese pensamiento, de esa situación que hemos vivido. Pero Cristo hoy dice, yo quiero hacerte completamente libre. ¿Y qué es lo que te va a dar libertad en esta noche? No es el pastor, no es la pastora, no es ningún hermano, no es nadie, solamente Jesucristo por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que trae libertad a tu mente. La palabra de Dios es la que trae libertad a tu alma, a tu espíritu. Es la palabra del Señor. Dice el Salmo 107. Vamos a leerlo. Salmo 107, versículo 18. Salmo 107, versículo 18 al 20. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor.
versículo 19, Salmo 107, versículo 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 107, capítulo 107 de Salmo, versículo 19 dice: y clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó? Dios los libró de sus aflicciones. Amén. Y el versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró. ¿De qué? De su ruina. De su ruina. Amén. ¿Hacia dónde iban caminando? A la ruina. ¿Por qué caminando a la ruina? Porque estaban en aflicción. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová, ¿dónde? En su angustia. Amén. Muchas veces nos encontramos en un estado de angustia, en un estado de dolor, en un estado de tristeza. Y parece como que prendemos la televisión, escuchamos la radio, las canciones, lo que hablan, lo que dicen, todo nos trae angustia, nos trae tristeza. Hoy en día, mirar el noticiero no solo es para informarte, sino es para deprimirte también, porque todo lo que pasa es todo violencia, es todo muerte, es todo enfermedad, robo. No hay nada bueno, pareciera como que no hay nada bueno. Pareciera como que todo lo que está pasando es todo malo y no hay un futuro mejor. No hay por qué esperar algo mejor, es lo que te dicen ¿cómo se llaman? Los economistas, la gente que conoce acerca de la economía. Parece como que todo mañana va a ser peor. Y uno hoy está mal y dice: bueno, pero ¿qué me espera? Mañana va a ser peor. Eso pasa si nosotros realmente ponemos nuestra mente en las cosas de este mundo, en las noticias, en los diarios, en las cosas que el mundo nos puede dar, nos puede ofrecer. Pero si nosotros ponemos nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro corazón en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar de que Dios tiene un futuro de bendición, de que Dios tiene un futuro de bendición, más allá de la situación que estemos viviendo como país, más allá de la situación que estemos viviendo en la economía, más allá de la situación que estemos viviendo en nuestra salud. Por la palabra de Dios podemos encontrar que el Señor nos da libertad de todas esas cosas. Por la palabra de Dios podemos ver que cuando clamó el pueblo al Señor, aún estando en su angustia, Dios los libró. Dios trajo libertad. Dios descendió y trajo libertad y los sacó de ese estado de angustia, de depresión, de oscuridad, de tiniebla, porque dice la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que le trajo libertad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos trae la verdadera libertad que nuestra alma necesita. Es esa palabra de Dios que nuestro corazón necesita escuchar cada día, cada mañana. Amén. Jesús le dijo a Satanás en el desierto: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Antes de levantarnos o apenas levantarnos, decir: Señor, dame una palabra. Abrir la Biblia, decir: Señor, ¿qué me quieres decir en este día? ¿Qué necesito escuchar en este día? Y vas a encontrar palabra de bendición, vas a encontrar palabra de victoria, vas a encontrar palabra donde la presencia de Dios te va a hablar, donde el Espíritu de Dios te va a ministrar, donde vas a encontrar día tras día la libertad que tu mente, que tu alma, que tu corazón necesita. Porque solamente en su palabra nosotros podemos encontrar la verdadera libertad. De eso les estaba hablando Jesús cuando les dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres, verdaderamente libres. La libertad no es ya decir: bueno, ahora nadie me manda, hago lo que yo quiero. Eso se ha convertido en libertinaje y a la vez lo hace esclavo de otras cosas.
Eso no es libertad la que te ofrece el mundo. La libertad es la que Cristo te puede dar. Cuando realmente nos entregamos a Él, cuando realmente nos consagramos a Dios, es donde encontramos la verdadera libertad para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra familia. La verdadera libertad la encontramos en el momento que nos rendimos, que nos entregamos al Señor. Mucha gente dice, y yo escucho muchas veces, que dicen: yo jamás voy a doblar la rodilla ante nadie, yo jamás me voy a humillar ante nadie. Pero acá es diferente. No nos estamos humillando ni nos estamos entregando a ningún hombre, ninguna persona, sino delante de nuestro Dios. Y cuando nos entregamos a Dios y cuando nos rendimos, la verdadera libertad de ya no ser esclavo de nadie, sino que vivir en la voluntad de Dios, nos da verdadera libertad, independencia total. Y ahí sí podemos decir cada día de nuestra vida: feliz día de la independencia, porque ahora yo no dependo de nadie, solamente dependo de Él, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él es el que me da la verdadera independencia, Él es el que me da la verdadera libertad en la que podemos estar libres. Libres del pecado, libres de la maldad, libres de pensamiento de esclavitud, libres de pensamiento que atan nuestra vida, que atan nuestra mente, que nos hacen volver a la esclavitud una y otra vez. La verdadera libertad la encontramos cuando realmente nos rendimos, nos entregamos de hecho y de palabra y en actitudes a nuestro Dios. Porque ellos se habían entregado a Jesús. Los judíos se habían entregado de palabra, pero no de hecho, no en verdad. Y por eso Jesús le dice: cuando ustedes conozcan la verdad, si ustedes permanecen en mi palabra les va a dar verdadera libertad. Si ustedes permanecen en mí, van a encontrar la verdadera libertad que es anhela. Nuestra alma está sedienta de poder encontrar la libertad. Solamente la vas a encontrar en Jesucristo. Solamente la vas a encontrar el día que te rindas, que te entregues. No solamente el día que vengas al culto de la iglesia, sino el día que realmente te entregues y te rindas de verdad. Ahí vas a encontrar la verdadera libertad. La verdadera libertad la encontramos en el momento que nosotros nos rendimos, nos entregamos en las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No fue gratis ser libre. Hubo que pagar un precio. Hubo que derramar sangre. Jesús tuvo que morir en la cruz. Alguien se tuvo que entregar para que nosotros hoy seamos libres. Piense esto, escuche. Jesús se entregó para que nosotros hoy seamos libres. Jesús se dio. Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Él en Getsemaní dijo: Padre, si es tu voluntad, si se puede cambiar esto, si se puede, buscó de alguna manera, si había otra opción de hacerlo de otra manera. Yo no creo que Jesús le tenía miedo a la cruz y a los clavos, si bien él sufrió mucho, pero más le tenía miedo a la separación de su Padre, porque en un momento Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Dios dio vuelta a la cara y ya no pudo mirar a su Hijo en la cruz sufriendo, no por el dolor, no por la tristeza, sino por el pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado hace de que por más que estemos sufriendo y en dolor, Dios no nos pueda mirar, porque Dios es santo, 3 veces santo, y no puede mirar ni tolerar el pecado. Por eso solamente Jesús tuvo que morir y pagar el precio de nuestros pecados, para que hoy Dios pueda estar con nosotros, para que hoy Dios pueda perdonarnos. Pero Jesús se entregó en Getsemaní a la voluntad de Dios, se entregó, se rindió totalmente, completamente, y dijo: que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, Señor. Esa oración es la oración que día tras día tenemos que hacer delante de Dios. Que no sea lo que yo quiero en este día, Señor, sino que sea lo que tú quieres, Señor.
Eso es rendirnos, eso es entregarnos, entregar nuestra voluntad y ya no ser esclavo de nada, ni aún de nuestros propios anhelos o deseos, aún de nuestra propia voluntad, sino ser esclavo del propósito de Dios para nuestra vida, sino ser libres en la voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús dijo, si es tu voluntad, Señor, Dios, que se haga así, que sea hecha tu voluntad. Y es ahí donde Él nos dio la verdadera libertad a nosotros. Usted si se entrega a Dios, usted si se rinde a Dios en su sumisión, en su entrega a Dios, otras personas alrededor suyo van a encontrar libertad. Nosotros no morimos por nadie, nosotros no nos entregamos por nadie, nos entregamos a Dios por nosotros mismos, pero a la vez que nosotros nos rindamos y nos entreguemos a Dios, aquellos que nos rodean van a encontrar bendición en nosotros, aquellos que nos rodean van a encontrar palabra de Dios en nosotros, aquellos que nos rodean van a encontrar un hombre, una mujer que ya no llora sino que ríe, que ya no está esclavo sino que es libre, y todos los que nos rodean van a querer decir, yo quiero ser como vos, yo quiero ser como vos. Por eso nosotros necesitamos entregarnos a Dios para poder ser bendecidos, y a la vez de que somos bendecidos espiritualmente, poder ser de bendición donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, poder llevar el amor y la palabra del Señor, la bendición del Padre, la bendición de Dios. Donde quiera que vayamos, que llevemos la bendición, que llevemos el poder de Dios, la presencia de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos, pero eso lo vamos a encontrar cuando realmente nos entreguemos, nos rindamos, nos le digamos, Señor, yo quiero conocerte, y al conocerte voy a encontrar la verdadera libertad. Amén. Amén. La verdadera libertad la podemos encontrar en los brazos de nuestro Dios, en los brazos de nuestro Padre. Diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo me rindo, rindo, yo me entrego, yo me entrego, te pido perdón te pido perdón por mis pecados, por mis pecados, por vivir lejos tuyo, por vivir lejos tuyo, por darte la espalda por darte la espalda, a tu voluntad, a tu voluntad, a tu propósito. a tu propósito. Hoy me vuelvo a ti Hoy me vuelvo a y ti me rindo y me rindo en tu voluntad, en tu voluntad, porque en esa voluntad porque en esa voy a voluntad encontrar voy a la encontrar verdadera la libertad verdadera que mi libertad alma que mi necesita. alma necesita. Señor, Señor, quiero que se rompa toda cadena, quiero que se rompa todo yugo de esclavitud Toda cadena que me ata esclavitud a la angustia, a la enfermedad. En el nombre de Jesús se rompe ahora, y declaro por la sangre de Cristo que soy verdaderamente libre. Mi mente, mi alma, mi espíritu es libre en el nombre de Jesús. Y declaro que mi cuerpo es sano de toda enfermedad en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte, póngase de pie y dígale gracias, Señor. Gracias por tu libertad, gracias por tu libertad, Señor. Gracias porque soy libre en ti, soy libre en ti, Señor. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió.
soy libre por su preciosa sangre. Declaramos el poder de tu sangre, Señor, sobre nuestras vidas. Declaramos tu poder, Señor, en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu poder de su sangre. Vamos a declararlo. Solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Su preciosa sangre. Hay poder solo en la sangre de Jesús, creo en el poder de su sangre. Aceptamos su nombre, Padre. Hay poder solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Tu preciosa sangre. Hay poder solo en Jesús, creo en el poder de su sangre. Señor,